podríamos decir Mendoza. Bueno, ya vamos a preguntarle con el diputado nacional del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, a quien le doy la bienvenida una vez más. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Qué gusto estar en el programa de ustedes nuevamente. La verdad Sí, que la verdad que me sí. agrada mucho y Gracias. hemos compartido temas álgidos, ¿no? Sí, sí. ¿En qué se puede saber? Somos curiosos acá. Bueno, soy curiosa. ¿En dónde está, diputado? Estoy, estoy viajando de Buenos Aires a Mendoza en la ruta 8, en un pueblito que se llama Reducción. Y Reducción. a la vera de un arroyo que no sé su nombre, y con mucho viento, así que conseguí un reparo, pero cada tanto se escucha pasar algunos camiones, bueno, qué Sí, sé yo, sí, hagamos lo sí. posible para que salga de la mejor manera. Espero me puedan estar escuchando bien. Sí, muy bien. Sí, sí, perfecto, perfecto. Y se escucha algún ruidito de camiones, pero la verdad que es muy imperceptible, así que no hay problema. Diputado, lo consultábamos por el tema básicamente de lo que está sucediendo con legisladores mendocinos, donde se busca regular en la provincia los servicios de mensajería y reparto a domicilio. Ustedes están en contra, ¿verdad? Nosotros desde hace mucho tiempo, que a nivel nacional y en la provincia, incluso aún antes de asumir eh, políticamente en el Congreso y en la legislatura de Mendoza, nosotros hemos visto la evolución del comercio, de la intermediación del comercio electrónico, y creemos que es un tema muy delicado. Eh, y estamos en contra, pero estamos en contra de una regulación que tenga como objetivo la precarización de los derechos de los trabajadores que forman parte de estos emprendimientos. Es muy delicada la terminología, la utilización de los términos para referirme al tema, porque en primer lugar, nosotros estamos viviendo en un mundo en donde la tecnología, las redes sociales, el acceso a la red es es cada vez mayor. Entonces, en un égido de población que tiene la posibilidad de acceder al sistema de Internet y y a poder intermediar algunas personas creando empresas para juntar a los proveedores y a los consumidores, bueno, es algo que nosotros eh, afirmamos, apoyamos y creemos que es necesario que crezca. Ahora bien, cuando, y como ocurre con todas las actividades económicas, cuando algunos que empiezan a desarrollar el negocio y producen una concentración en manos de unos muy pocos, empieza a producirse aquello que empieza a generar abusos, tanto del lado del que provee el producto o el servicio, como por parte de los consumidores. Y ni qué hablar en el caso de estas plataformas como Pedidos Ya. Bueno, ahora Globo fue absorbida por Pedidos Ya. Ese es parte del proceso de concentración económica. Rappi, bueno, no son tantas, ¿no? Pero en cada ciudad cada uno va conociendo, la más conocida de todas es Pedidos Ya. Y en la provincia de Mendoza, al igual que lo que pasó con la empresa Uber, la empresa pide que se regule, pero que se regule para favorecer la actividad económica de la empresa en perjuicio de los trabajadores. Y eso para nosotros es un tema grave, porque el desarrollo de la economía y de las actividades económicas no puede ir en perjuicio de aquellos que son los más débiles de la relación, que son los trabajadores, ¿no? Tal cual. Y bueno, el proyecto que han presentado diputados del radicalismo en la provincia de Mendoza tiene como objetivo reafirmar el negocio de las plataformas y precarizar notablemente la actividad que desarrollan los repartidores. Y los repartidores, en términos de los derechos de trabajadores, no los puede desconocer ni el Estado provincial ni la empresa que le presta el servicio a los proveedores y a los consumidores a partir de la prestación física e intelectual de aquellos que reparten los productos. Es decir, es una cuenta muy clara la que se produce. Sí, sí. ¿Esto está previsto el tratamiento cuando, diputado?
Bueno, lo tenían previsto para esta última semana. Lo que pasa es que nosotros pusimos el grito en el cielo, en el buen sentido de la palabra, y lo han pospuesto para después del receso de la legislatura de Mendoza. Y Perfecto. en ese tiempo nosotros vamos a insistir reuniéndonos con, sobre todo aquellos perjudicados, que son los repartidores, con, eh, y hay un tema que tiene que empezar a comprenderse, y te voy a dar unos números. En este tema de la intermediación del comercio electrónico, el que ha terminado apoderándose de casi todo el mercado es Mercado Libre. Y Sí, Mercado Libre, en plena época de la pandemia, ha duplicado su capital y su capacidad financiera, que en terrible. algunos de los meses más álgidos de la pandemia eh, han logrado tener más reservas desde el punto de vista financiero que el Banco Central de la República Argentina. Con ese dato te doy a entender que el desarrollo sin ninguna presencia del Estado en estas empresas ha generado ¿qué cosa? Que, que tome una posición dominante en el mercado de la intermediación. ¿Te acordás una que de remate.com? Sí, 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 sí. Desapareció, la Sí. absorbió Mercado Mercado Libre. Libre, claro. Han creado una empresa que se llama Mercado Pago, otra Mercado Crédito, en donde van generando, bueno, van acaparando, es decir, de una manera salvaje. Sí. Nosotros hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que queremos que avance, lo que pasa que cuesta, porque el lobby y la presión que ejercen estas empresas de intermediación es muy grande. Bueno, imagínate en la provincia de Mendoza que quieren sacar una ley para ellos asegurarse no cumplir con las leyes laborales con sus empleados. Es muy fuerte el tema de la intermediación de este comercio electrónico tan nuevo en la sociedad y que al no estar presente el Estado, bueno, están produciendo abusos inconmensurables. Entonces, el proyecto es a nivel provincial. Así es un proyecto presentado por diputados radicales para que tenga vigencia en el ámbito de la provincia de Mendoza, pero que puede significar, de ser aprobado el proyecto, el puntapié inicial para que esa misma legislación se vaya replicando en otras provincias e incluso para tratar de llegar a nivel nacional. Yo espero que esto en la provincia de Mendoza no prospere. Le estamos dando batalla, entre comillas, para que se entienda la verdadera gravedad que tiene una ley que de ser sancionada perjudicaría gravemente intereses de los trabajadores porque no cumplirían con las cargas sociales y las obligaciones desde la patronal, por decirlo desde el punto de vista laboral, y están produciendo una concentración del mercado, como lo decía al principio, que afecta en la imposición de los valores, de los precios de la mercadería a los consumidores y una manera muy dificultosa y cada vez más cara a los proveedores de los productos para poder acceder a esta plataforma. Son temas en donde el Estado se tiene que hacer presente, pero no para favorecer al más fuerte, sino para cuidar el derecho de aquellos que están más desprotegidos. Sí, nosotros acá en la ciudad de La Plata hemos tenido hace pocos días manifestaciones de los trabajadores, los repartidores, porque no suben, por ejemplo, ¿no? Un reclamo, el pago por el pedido, 40 pesos, se mantiene el pago desde que se instaló la empresa en La Plata, hace más de un año, así que están reclamando que se les pague más. Eso entre otras cosas, que no se les bloquee la aplicación cuando no llegan a tiempo, el espacio físico que no lo tienen, porque tienen que andar reuniéndose en cualquier lado porque no tienen espacio físico, bueno, en fin, una serie de reclamos que los trasladaron el otro día al centro de La Plata. Se manifestaron ahí. Sí, y van a seguir los reclamos, sobre todo ¿Seguro? porque la precarización es muy grave, muy grande. Vos imaginate que un chico o chica que está haciendo el reparto lo hace en condiciones en donde no tiene un seguro, en este caso de la ley de Mendoza, lo obligan a contratar un seguro, a tener al día toda la documentación del vehículo en el que se transportan, a estar registrados, no tienen acceso a un sistema de obra social porque los hacen monotributistas,
Es decir, no hay ART, tiene un accidente en la calle con todos los riesgos a los que están sometidos de estas chicas, de estos chicos que hacen el reparto, y no hay ART, es decir, la aseguradora de riesgo del trabajo, que permite tener prevención y salir en resguardo de la salud de los trabajadores. De todo esto quieren zafar estas empresas. José Luis, le planteo este tema, ya no lo quiero demorar más, porque no puedo dejar de mencionarle el tratamiento, y lo veo en su cuenta de Twitter, el tratamiento del índice de movilidad jubilatoria. Una breve mención sobre esto que es tan importante para un sector tan importante también, valga la redundancia, de nuestro país, ¿no? Como son los jubilados. Sí, creo que el tema de la movilidad jubilatoria, hay dos conceptos que tenemos que tener claro para entender de qué trata. El primero de ellos, que nuestra Constitución de la Nación establece que tiene que tener prioridad nuestros adultos mayores por encima de las cuentas del Estado, por un lado. Bien. Y por el otro, la Corte Suprema de la Nación ha obligado al Estado argentino a que establezca una fórmula de la movilidad jubilatoria para que los saberes de nuestros jubilados y nuestras jubiladas no se vea perjudicado por las variables económicas del país. En ese sentido, la discusión duró todo el año, y lo que creo, algunos puntos a destacar. El primero es que es loable que la discusión haya sido en el Congreso, porque siendo en el Congreso se evita que el Poder Ejecutivo de turno otorgue beneficios o no, de acuerdo a su visión de la política y de dónde tiene que distribuir los dineros de la nación, y eso y permite que al dictarse como una ley que surge del Congreso tenga previsibilidad hacia el futuro la familia de los jubilados. Pero también pienso que puertas adentro, el Congreso, los diputados de todas las fuerzas políticas y especialmente de los poderes ejecutivos, estas discusiones de temas tan fuertes, en donde están involucrados los derechos de nuestros jubilados, de nuestros trabajadores futuros jubilados, es que se tiene que tener presente que estos debates tienen que ser públicos, tienen que ser claros, tiene que tener una participación toda la sociedad para establecer una fórmula que realmente sea una política del Estado argentino. Y lamentablemente ayer escuchamos una parte de la oposición que es muy numerosa y que forma parte del radicalismo y el PRO, que lo único que hizo fue, en vez de tratar de llegar a un acuerdo en la diferencia entre las dos fórmulas, que lo había, como agoreros del mal, deseando que la economía no funcione para que al actual gobierno no le funcione esta fórmula que se propuso ayer. La verdad que esa es una reflexión que yo le propongo a mis colegas diputados de la oposición más numerosa que hay en el Congreso, que es que los temas los tenemos que consensuar, los tenemos que resolver sobre la base de crear una política de Estado hacia el futuro, y no tratando siempre de hacer que al otro le vaya mal en la toma de decisiones que se hagan. Me dejó sabor amargo en la boca la manera en que esa parte de la oposición actuó. Sobre todo cuando la fórmula que se propuso y que votamos ayer es la mejor fórmula posible. Y es una fórmula que permite que en la medida que mejore la actividad económica y la recaudación de nuestro país, no tenga techo el haber de los jubilados. Mientras que desde la oposición, que era como la fórmula que se propuso en el año 2017, esta oposición del radicalismo PRO, proponían que tenga un techo, es decir, que se acompañe con la inflación. Y la verdad, al menos desde el grupo de los diputados que formamos parte de Unidad Federal para el Desarrollo, de Consenso Federal también, estábamos de acuerdo en que nuestro país tiene que rebotar la economía. De manera que necesitamos tener una fórmula que prevea que en el mejoramiento de la economía nuestros jubilados van a tener mejores ingresos. Creo que eso ocurrió ayer. Pero claro, el diario todavía no está escrito, falta tiempo. Bueno, gracias, diputado, no lo queremos demorar, pero realmente ha sido un año muy, muy complicado para ustedes también. Han podido reunirse para tratar este tema, por ejemplo, y lo celebramos, así que, bueno, felicidades y esperamos hablar en breve con ustedes nuevamente. Gracias.
El gusto ha sido para mí. Les deseo que tengan un año maravilloso en el 2021, que podamos dejar atrás esta pandemia y que, que pensemos que hay un país que se puede seguir construyendo y reconstruyendo. Y en eso tenemos que tener una visión positiva del mundo, y eso es lo que le deseo a Realpolitik, que tengan Bueno, un muchas 2021 que sea superador de este año que hemos pasado. gracias, diputado. Que siga buen viaje, ¿eh? Felicidades. Gra- Gracias, gracias. Me Gracias queda por la un tramo atención. largo todavía. Gracias por la diferencia y para atendernos. Gracias. Un abrazo. Ustedes. Chau. Ahí estábamos con el diputado José Luis Ramón, diputado del Interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, por el proyecto que se ha presentado por parte de diputados radicales.